Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jordi Maurí y hoy vamos a hablar de la curva de valor. La curva de valor es una herramienta muy interesante que nos puede ayudar a configurar lo que sería nuestra propuesta de valor cuando estamos trabajando con proyectos innovadores. Bien, los objetivos que perseguimos en en esta sesión es que comprendamos cómo podemos montar o elaborar una curva de valor que, por una parte, analice la propuesta que están haciendo nuestros competidores y, por otra parte, nos ayude a reflexionar sobre la propuesta que nosotros podemos llevar al mercado. El contenido de esta sesión básicamente va a ser ver en qué consiste la curva de valor, visualizar un ejemplo y a partir de ahí vosotros ya podéis aplicarlo a a vuestro tema de trabajo que tengamos encomendado cada uno de los equipos que tenga encomendado en el curso. Muy bien, pues si miráis a la transparencia podemos ver que necesitamos dos ejes para confeccionar la curva de valor. En el eje horizontal lo que vamos a definir aquí van a ser los atributos de mi producto o de mi servicio, ¿vale? Luego en el ejemplo ya veremos algunos atributos y eso nos puede ayudar a identificar cómo podemos completar este eje horizontal. Y en el eje vertical lo que vamos a ver es el nivel ofertado, ¿vale? Si es un nivel bajo, pues estará por esta zona, y si es un nivel alto, por aquí. Evidentemente podemos establecer nosotros otro tipo de escalas, a lo mejor pues dividirlo del 1 al 7, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que el nivel más bajo empezamos y vamos hacia el nivel más alto. Como os comentaba, vamos a ver un ejemplo, y el ejemplo es el Cirque du Soleil, el Circo del Sol. Es una empresa que se creó en los años 80, justo cuando el sector del circo era un sector en declive, ¿vale? Que, claro, igual os preguntáis, bueno, ¿y a quién se le ocurre montar un negocio en un sector que está en pérdidas o que está en declive o que la gente no lo está agradeciendo o no está yendo utilizando ese servicio? Pues bien, yo creo que el Circo del Sol, el fundador del Circo del Sol, utilizó esta herramienta para realmente proponer algo innovador. Los atributos que desde mi punto de vista estudió el creador del Circo del Sol fueron, pues, en cuanto al circo tradicional, el precio que tienen, las estrellas que están, intervienen en las actuaciones. No sé, si estuviéramos hablando de España, pues a lo mejor podríamos hablar de Bárbara Rey o de Miliki, por irnos a otro segmento. Luego, también otro de los atributos que tenía el circo era el show con animales, ¿no? El tema de los tigres más fieros de África y tal. Otras cosas eran las concesiones. ¿Qué son las concesiones? Pues bueno, estás ahí en el circo y van y te venden palomitas, bocadillos, refrescos. Y otro atributo, podríamos hablar de múltiples pistas. Yo recuerdo cuando era niño, pues que íbamos al circo y había una pista central, ¿no?, donde se hacían unos espectáculos, y luego había una al lado más pequeñita donde pues habían unos juegos de payasos, algo más pequeño, y tenían múltiples pistas. Otro atributo era diversión y humor, este humor que igual recordáis de los payasos cuando se tiraban las tartas de merengues, o se ponían zancadillas, o se daban algún golpe. Era un humor pues que hacía reír, ¿no? Suspense y peligro. Claro, no sé si algunos de los que iban al circo pues estaban ahí pendientes a ver si el trapecista caía o si el león le cerraba la mandíbula cuando el domador tenía la cabeza dentro de la boca. En fin, utilizaban con esto, ¿no?, con este peligro. Y otra de las cosas que él observó, pero en este caso que no existía, era el hilo conductor, ¿vale? El hilo conductor, se dio cuenta este creador del Circo del Sol que no existía en el circo tradicional, sino que nos daban una batería de espectáculos, más o menos con una cronología en el tiempo, pero sin nada que les conectase, y empezaba y terminaba. Con lo cual el hilo conductor pues no existía. Entonces, bueno, vamos a analizar, por ejemplo, una curva de valor basándonos en estos atributos.
de un circo que podría ser pionero o, digamos, líder en la época de los 80. ¿Vale? Tenía un precio tal, pues lo ponemos a este nivel, a lo mejor podríamos decir, pues oye, pues 20 euros. ¿Vale? Luego las estrellas se basaba en traer a estrellas que tuvieran renombre. Shows con animales sí que lo ofrecía a un nivel muy alto, porque traía a los leones más fieros de la sabana africana, al oso más mortífero de Rusia, en fin, traía a los animales más fieros y más llamativos. Concesiones, pues sí, incluso entendían que a lo mejor casi ganaban más dinero vendiéndonos palomitas y Coca-Cola o Fanta que otro tipo de actividad. Múltiples pistas, sí, como he comentado antes, pues sí, solían tener varias pistas para tener digamos, algunas representaciones. Igual ahí se dio cuenta el creador del Circo del Sol que tener varias pistas nos proporcionaba o nos distraía más que nos ayudaba. En cuanto a la diversión y humor, pues sí, los payasos, dándose golpes, cayéndose batacazos y porrazos y ensuciándose de tartas de merengue. Suspense y peligro, mucho peligro, incluso se llamaban los saltos mortales, triple salto mortal, doble salto mortal, generaban esa expectativa de peligro. Y el hilo conductor, como hemos dicho, pues no existía. No existía un hilo conductor. Bueno, pues si yo me planteo, por ejemplo, entrar en un sector y lo que hago es un análisis convencional de la competencia y llego a la conclusión de que yo no puedo ofrecer tanto como ellos porque yo no soy tan grande, porque acabo de empezar, pues a lo mejor caigo en la tentación de generar una curva de valor de menos valor, valga la redundancia, y lo que hago es, bueno, pues las estrellas, pues hombre, no voy a coger a las últimas estrellas que tengan más fama en el momento, sino que cojo aquellas que ya están un pelín pasaditas. En los animales, pues tampoco traigo a los más fieros. En las concesiones, pues oye, pues tampoco tengo tanta capacidad de vender otras cosas. Múltiples pistas, pues igual tengo unas pocas menos. El peligro y el suspense y lo que es el humor, pues también lo rebajo un poco porque siempre estoy trabajando con, digamos, actores de secundaria. Y el hilo conductor, pues tampoco hago nada, con lo cual, la conclusión que es, el precio, ¿vale? Si lo vemos aquí totalmente a la izquierda de la transparencia, el precio que puedo pedir por el servicio que ofrezco va a ser naturalmente menor. Bien, pues ¿qué es lo que hizo este señor, el fundador del Circo del Sol? Fundador del Circo del Sol, analizó esta curva de valor y propuso una curva de valor totalmente diferente. ¿Vale? Vamos, es la que tenemos dibujada en azul. Luego nos ocuparemos del precio. Pero, por ejemplo, esta persona dijo, oye, las estrellas las voy a eliminar. Voy a eliminar todas las estrellas porque además me genera un problema y es que no puedo tener representaciones simultáneas. Porque si, por ejemplo, viene Bárbara Rey a Valencia, pues no puede estar en Barcelona ni en Madrid, porque hoy está en Valencia. Eliminando las estrellas, quizá puedo ganar en esa flexibilidad de representación y además reduzco costes. Show con animales, caramba, se dio cuenta que justamente el maltrato animal no estaba calando en la sociedad, es más, era rechazado por la sociedad, con lo cual si yo ofrecía un servicio que se podía interpretar que maltrataba a los animales, quizá era negativo, lo elimino completamente. Las concesiones, sí, elimino las concesiones durante el espectáculo, pero luego ellos te venden a base de merchandising, tanto antes como después, un montón. Múltiples pistas, nada, las elimino, solo dejo una pista, porque quiero que la gente se focalice en el espectáculo que está sucediendo. Diversión y humor, evidentemente estamos hablando de circo, tengo que ofrecer diversión y humor, pero un humor más refinado. Lo que hago es, si os dais cuenta, rebajo, ¿vale? Rebajo el nivel que ofertaban los circos tradicionales y lo rebajo a un humor más refinado. Igualmente hago con el suspense y el peligro, ya no les llamo saltos mortales, sino que, bueno, la gente ve allí que son unos atletas que realmente pueden lesionarse, pero que es como si estuvieran practicando un deporte. No es algo que vaya yo a buscar ahí que se lesionen, sino que voy buscando un espectáculo, reduzco ese peligro. El hilo conductor prácticamente no existía, o existía muy poco. Lo que hago es convertirlo en eje principal de mi propuesta de valor. Genero un hilo conductor. Eso me lleva a generar un tema y a proporcionar un entorno refinado, ¿vale? Y es como si estuviéramos hablando
de una mezcla entre lo que es el teatro, el cine, una película, un musical y el circo. Con lo cual me lleva a, perdón, aquí me he saltado de diapositiva, me lleva a pensar en que puedo realizar múltiples producciones, como en el cine, ¿vale? Yo puedo hacer el estreno de una película en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en París, en Frankfurt, en Berlín, en un montón de ciudades. De hecho, creo que tienen 27 o 30 producciones simultáneas en todo el planeta. Con lo cual, están consiguiendo un concepto que es economía de escala en un sector que parecía imposible conseguirla, que era el circo, porque era imposible reproducir un circo de un sitio a otro. Esta curva de valor, ¿vale?, la azul, estamos siguiendo ahora, hemos comentado que hablaríamos al final del precio. El precio realmente ellos te pueden cobrar 90 euros, que es 3 veces más de lo que te cobran en un circo tradicional, y el cliente no se queja porque siempre le pueden decir, oiga, pero si es que es distinto, este circo no tiene nada que ver con el circo de valor. Con el circo tradicional, perdón. Esto es un circo que realmente aporta un valor diferencial, que son, básicamente, elimino lo que era área problemática, lo que vemos por aquí abajo, e introduzco cosas o atributos que no tenía. Y yo lo que os propongo es que reflexionéis sobre vuestro modelo de negocio, vuestro trabajo, vuestro proyecto que tengáis en mente, y que veáis y analicéis qué es lo que está sucediendo en la competencia, qué, digamos, atributos que está ofreciendo la masa de la competencia se pueden eliminar, porque realmente no gustan, no compran, cuáles se pueden reducir, porque en realidad no están aportando valor y se están ofreciendo de forma, digamos, sobredimensionada, cuáles puedo incrementar, aquellos atributos que realmente no llegan a cubrir la necesidad del cliente, y cuáles otros puedo crear de nuevo. Entonces, básicamente, el resumen de la sesión sería tener una metodología para poder analizar la propuesta de valor de mis competidores en base a esa curva de valor. Una vez tengamos identificados los atributos y el nivel a la que lo ofertan mis competidores, ver qué puedo eliminar, reducir, incrementar o crear, y a partir de ahí construir mi propuesta de valor. Muchísimas gracias por haber atendido a esta sesión y bueno, os invito a que trabajéis sobre vuestras propuestas.